Bueno, pues un día, en noviembre del 2011, tuve un accidente de tráfico y de la noche a la mañana, pues bueno, además que es una experiencia, te meten en los sótanos del hospital. Pero es que tú sientes como que sigues teniendo, Claro, ¿no? Tu parte que te han amputado. tal cual, a ver tú. Y entonces, un día entrenando, pues con el típico calor de verano, pues no, la realidad es que fue como algo que surgió naturalmente de dar clases y de darme cuenta que cuando... Lo que pasa es que yo había sido siempre muy deportista y entonces esa... Hoy nos acompaña en el podcast de la Fundación Lo que Verdad Importa Sara Andrés, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Me ha hecho una ilusión tremenda verte y verte embarazada, que ahora vamos a hablar de esto. Sara es atleta paralímpica, Sara es escritora y exponente también de la Fundación, gran amiga de la Fundación. Bueno, Sara, quiero que empecemos por el principio. Tú eres de Madrid, ¿qué estudiaste? Antes de empezar con todo el tema deportivo, ¿vale? Quiero que me cuentes un poquito pues, tu vida en general desde que eres pequeñita. Pues vengo de una familia humilde, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, pero bueno, yo nací aquí en Madrid y estudié, para ser profesora de educación primaria en la Complutense, 3 años, y después estudié psicopedagogía también. Me han encantado los niños desde siempre y era como mi vocación. De pequeña ponía los peluches ahí en la cama y les daba lecciones y les daba clases. Así que como que lo tuve muy claro desde el principio que quería ser profe. Pues estudié las oposiciones, aprobé y empecé a dar clases en los colegios de la Comunidad de Madrid hasta que conseguí ya mi plaza fija en Villanueva de la Cañada. Qué guay, qué maravilla. A mí la verdad que el tema del profesorado me parece un mundo apasionante. Tú eres profe de niños pequeñitos. Sí, de primaria, de 6 a 12 años, pero bueno, como empezaba siempre en los coles y la gente, no sé por qué, que a mí me encanta, no les gusta mucho primero y segundo, siempre me quedaba yo en primero de primaria y segundo, que a mí me encanta, o sea, es la edad perfecta para mí. 6, 7 añitos, son como esponjas, son cariñosos, son lindos, no sé. Luego de mayores tienen otros problemas y otros intereses, pero a mí los peques me encantan. Y todavía son súper inocentes, ¿no? Son inocentes, son ingenuos, no tienen malicia. Y seguro que eras la profe preferida de todos. Bueno, y si no, te lo decía, no lo sé, pero es verdad que si vas a ser profe es genial porque todos te halagan, te quieren, es una gozada. Te vas con el ego inflado, que ayuda, oye, para luego volver al día siguiente a hacerlo mejor. Pero es que son muy cariñosos y te hacen dibujos y como que les dejas huella y eso es muy bonito. Qué bueno. Bueno, entonces tú tienes una infancia pues muy feliz, entre Cantabria, Madrid y demás, sacas tus oposiciones, te haces profe y quiero que hablemos de lo que te ocurre en el año 2011, porque tienes un accidente. Si nos puedes contar un poquito el contexto, cómo sucedió, lo que recuerdas de aquel momento del accidente. Sí, pues mira, justo eso, llevaba 1 año y medio ya siendo profe, digamos, pues con independencia económica, ya más adulta, llevas toda la vida pues un poco con tus padres, con tu familia, pues ahí anclada y te ves ya con la posibilidad de poder independizarte, de ser adulta, salir, entrar. Entonces es como que la vida estaba como pues empezando a florecer o empezando a crecer. Y en aquella época, pues salía, entraba con los amigos y en principio era como que lo tenía todo muy claro y sabía lo que quería hacer. Incluso quería estar 6 años y luego opositar para inspectora. O sea, tenía como los objetivos de mi vida muy claro y muy asentado, ¿no? En pocos años quizás casarme, tener hijos, quién sabe. Y en ese momento en el que tú tienes como tu vida tan hecha en la cabeza que a veces no es que sea malo, pero que te la imaginas de una manera y de repente, pues en mi caso ha sido completamente diferente. Estas expectativas que nos generamos y que luego no se ocurren. Y bueno, pues un día, en noviembre del 2011, tuve un accidente de tráfico y de la noche a la mañana, yo pierdo la inconsciencia, me llevan al hospital. ¿Perdón, conducías tú? No. ¿Ibas con alguien? Sí, yo iba de copiloto y entonces me llevan al Gregorio y me asisten ahí de urgencia y sí que es verdad que luego por la noche o durante la noche yo me despierto, o sea, ahí en ese momento vuelvo
digamos, a tener conciencia, y ahí le pregunto al médico qué me ha pasado y si voy a volver a caminar, porque yo noto un dolor tremendo en las piernas y algo debía intuir, pero yo no me veía. Y entonces me decía, era un enfermero, y me decía, pues no lo sé, me ponía un poquito, te duele, me ponía un poquito más de anestesia y me volvía a dormir. Y entonces así pasé, como para mí fue una noche, pero a lo mejor fueron varias, no lo sé, porque dormía, me despertaba, dormía. Y en unos de esos días estaba en la UCI, vino mi familia a verme, mi padre, mi hermano, mis primos, y entonces me despierto y ahí es cuando les veo la cara pues de angustia, llorando. Y es verdad que ellos todo el rato me decían, todo está bien, Sara, te vas a poner bien. Pero yo digo, aquí pasa algo raro que no me están queriendo contar y que yo no soy capaz de entenderlo. Y entonces, como al tercer, cuarto día, ya me bajan a la planta, porque ya mi vida no corría peligro, y ahí ya sí es cuando yo descubro que no tengo pies. Que me levanto de la cama y entonces me incorporo un poco y veo pues la manta que me cubre, las rodillitas, hace una pequeña montaña y después como que cae. Y entonces ahí digo, ostras, claro, por eso me dolían tanto las piernas, por eso yo le preguntaba si iba a volver a caminar, porque sabía que algo había pasado con mis pies. Y entonces es ahí cuando ya empieza todo el protocolo del hospital, pues con los psicólogos, psiquiatras, para tratar el duelo, ¿no? Que ya mi familia ya sabía de hace 3 días, pero que yo no sabía o intuía, pero que no conocía. Vale, porque tú, tras el accidente, lo que tienes es una amputación congénita Claro. desde la rodilla, ¿verdad? En ambas piernas. Desde debajo, exacto. Desde debajo de la rodilla. Y luego, después, incluso en esos días, yo empecé a sentir como... Es que es una sensación muy curiosa, porque empecé a sentir como que la sangre estaba envenenada. Que es muy raro, ¿no? Y eso es porque se me estaban infectando y necrosando. Y al cabo de otros 5 días más o menos me tuvieron que volver a amputar y cortar un poquito más. Claro. Y yo notaba eso, yo notaba como la sangre sucia, que me ardía, que me dolía. O sea, es una sensación extrañísima. Pero que no por puedo abajo, describir. por todo el cuerpo. Por abajo, vale. Claro. Y efectivamente me hacían las curas y al hacerme las curas vieron que se estaba necrosando. Porque como la primera operación fue pues, de urgencias, pues oye, no limpian del todo bien o se queda algo en la sangre circulando. Entonces me tuvieron que operar una segunda vez. Y ahí ya sí que fue bastante bien, aunque tuve después otra tercera operación, pero solo en un muñón, en el izquierdo, porque no conseguían cerrarlo. La herida no se cerraba y entonces ya llamaron a los cirujanos plásticos para que hicieran pues, un buen cierre, una buena herida, pues que la piel ya estaba tan machacada que no podía cerrar sola. Y entonces ellos lo hicieron muy bien. Entonces tuve 3 operaciones, estuve 1 mes y medio en el hospital, que claro, ahí lo recuerdo, la verdad que la gente siempre dice, jolín, lo has pasado fatal, sí, pero lo recuerdo súper bonito, porque allí conocí a personas increíbles, médicos, enfermeras, enfermeros que me atendían, que me cuidaban con tanto amor. Y luego yo vi, ¿no?, que toda mi familia, mis amigos, esa red que es tan necesaria estaba ahí para mí, y como que me sentí muy arropada y sentí que aunque fuera el peor momento de mi vida, tenía como herramientas para volver otra vez a la vida. Y que, bueno, que había perdido algo grandísimo, que eran los pies, y algo gravísimo, pero que el resto de la vida, o lo de verdad importante, sí que lo podía seguir viviendo. Y entonces dije, wow, qué gusto que me haya tenido que dar cuenta, o que me haya dado cuenta, porque a veces vivimos sin darnos cuenta de lo importante, vivimos como por encima, vivimos como dormidos o en sueños, y es verdad que es durísimo darte así cuenta, pero qué gusto, porque dejé de estar dormida y de ver las cosas como eran, ¿sabes? Pues qué bonito lo que dices, Sí. porque esto también es un poco la misión de la fundación, que siempre Claro. hablamos, ¿no? Que la gente, al principio nos enfocábamos más en los jóvenes, pero ahora ya el público en general, Claro. se dé cuenta de lo que de verdad importa, sin necesidad de que les pase nada tan grave, porque cada día importa y la rutina importa y cada segundo de tu día, ¿no?, es importante y puede ser bonito, y también depende un poco con la actitud que tú te lo tomes, Claro. que sin duda tú tienes una actitud ante la vida, es verdad, muy optimista, Sí. y es una persona súper alegre, ¿no? Y sobre esa actitud quería preguntarte, cómo, porque entiendo que en el hospital y después, no lo sé, ¿has necesitado o has tenido también un apoyo psicológico? Porque claro, adaptarte a las terapias físicas,
que entiendo que habría dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa carga también emocional de haber perdido una parte de tu cuerpo, ¿no? De esta nueva identidad. ¿Cómo te asumes tú a ti mismo? Total, el volverte a aceptar a tu cuerpo, y encima pues siendo una chica de 25 años que le dabas mucha importancia a todo lo físico y lo superficial, pues porque es la edad o porque te toca o porque yo era así. Es complicado. Sí, yo estuve mes y medio en el hospital, pero luego estuve un año, año y medio en terapia psicológica y psiquiátrica con todo el equipo, y luego estuve también en terapia, digamos, fisio, pues que me enseñaba a volver a caminar cuando conocí las prótesis y tal. O sea que tuve ese acompañamiento. Y luego fue un proceso largo de duelo, porque no lo asimilas en un día. Un día a lo mejor te encuentras muy bien y al día siguiente pues te ves al espejo y no te gustas y ves que tu cuerpo ha cambiado completamente. También tienes mucho miedo al rechazo de los demás, a que los demás te vean como algo diferente o algo distinto. Yo en esa época pensaba que nadie me iba a querer, que no iba a poder tener pareja o que no iba a tener pues es un novio o alguien, ¿no? Que a lo mejor mi vida en ese aspecto se había cortado. Y bueno, son ideas preconcebidas o miedos o que son totalmente normales, pero que con el tiempo te das cuenta de que la gente en general digo, pero habrá gente que no, pero que la gente quiere desde el corazón y hacia el corazón, no te quiere por un físico, que obviamente a todos nos gusta estar guapos y atraer y tal, pero que la realidad es que el amor va mucho más allá de eso. Entonces, el tener pies o no tener pies es una condición que a mí, por decirlo así, me ha servido como filtro, porque en esa época, pues quien se acercaba a mí sabía lo que había. Entonces, a lo mejor le gustaba por la personalidad o por mi actitud o por lo que sea, pero evidentemente el físico, al que solo le importa el físico, no se iba a acercar a mí. Y qué bueno es tener ese filtro que te quite a gente que no te interesa. O sea, eso es súper cierto. Y es, fíjate que lo he pensado muchas veces con muchos de los ponentes que ha pasado por la fundación, porque claro, tú normalmente no te relacionas con personas habitualmente, no. quiero decir, que tienen pues una amputación o que están en silla de ruedas o que tienen, ¿no? Y yo me acuerdo pues cuando conocí, yo qué sé, a Jorge Font, cuando conocí a Fer Vega, cuando conocí a Enamet, y decía, joder, es que yo ya lo tenía claro, pero cuando les conocí lo corroboré aún más, es que todo en la vida al final es la actitud. O sea, son unos tíos tan optimistas, tan seguros de sí mismos, que no te puedes enamorar de ellos, pero vamos, muchísimo antes que de muchísimos otros, ¿no? Claro, claro. Y al final tú también esto lo has vivido en tu piel, con tu pareja y... Total. Y hubo un momento en que antes de tener pareja formal y tal, que yo ligaba muchísimo, claro, mucho o más que antes que con los pies. ¿Y qué había cambiado? Simplemente la actitud. Que primero que me había aceptado, que me quería tal y como era, que eso es importante, que veía en mis diferencias una virtud. Que mucha gente, pues yo qué sé, que si el pelo no me gusta rizado, liso, que si ay, me veo más gorda, más delgada, más... son chorradas que van minando un poco esa actitud. Y yo creo que cuando tú la aceptas y dices, soy así, me gusto, voy a potenciar todo lo que me hace diferente al otro y voy a quererlo, ostras, ese amor propio lo desprendes y los demás lo ven. Y claro, es atrayente el que alguien se quiera, que esté seguro de sí mismo. ¿Quién no quiere estar con alguien positivo? Lo es todo. Y entonces me di cuenta, digo, pues no tiene tanto que ver lo físico, sino lo mental o lo psicológico o lo actitudinal. Totalmente. ¿Sí? En referencia a lo que decías antes de lo del tema de la sangre, yo he leído mucho acerca del tema del dolor fantasma. Sí. ¿Existe? Sí, ¿Es verdad? Sí. ¿Tú lo has sentido? Sí, puede ser dolor o puede ser simplemente sensación. Pero es que tú sientes como que sigues teniendo... Claro. ¿No? Tu parte que te han amputado. Tal cual. A ver, tú piensa que llevas 25 años, tu cerebro mandando una señal de que tus pies están ahí. Entonces, porque de un día para otro ya no los tengas, esa señal no se va. Es nerviosa y sigue. Sí, hay gente que lo pasa mal porque es doloroso y hay gente que simplemente lo siente. Yo he tenido mucha suerte, alguna vez me ha dolido, pero en épocas, pues yo qué sé, de cambios climáticos, cosas así, o de tormentas eléctricas, tal, lo he notado y me ha dolido. Y bueno, hay medicación para ello. Y en otros casos, yo si me concentro y lo pienso, yo noto mi pie. O, por ejemplo, noto el típico roce del talón de la zapatilla. Sí. En verano a veces yo lo noto y no lo tengo. Wow. O si me pica un pie, lo noto. O yo qué sé, yo tenía la uña encarnada, el dedo gordito, pues de vez en cuando digo, ay,
me está pinchando y no la tengo. O sea, es muy heavy. Pero también a mí, como no me duele, me gusta porque Claro. ay, mis pies. Claro. Y además te viene una imagen, pero súper nítida de cómo eran mis pies. O sea, porque el recuerdo sigue ahí. Claro que cuanto más años pasan, pues se te va perdiendo. Y es curioso que al principio, por ejemplo, cuando volví a casa y estaba la típica mesa, pues como esta de centro en el salón, yo iba a pasar la pierna y mi pierna no me dejaba, me temblaba. O sea, mi cerebro decía, no, por ahí no puedes pasar porque está tu pie. Y tuve que hacer muchos ejercicios de volver a reestructurar mi cuerpo en mi cabeza y decir, vale, aquí ya hay espacio, puedo meter la pierna por ahí, porque no me dejaba. Es O sea, impresionante. es impresionante. Qué fuerte. Sí. Y ahora tienes tus prótesis. Hostia. Desde que tienes el accidente, las operaciones, ¿cuánto tiempo pasa hasta que tú recibes por primera vez tus prótesis? ¿Y cómo es esa sensación? ¿El proceso es doloroso? ¿Es más, te puede la emoción al dolor? ¿Cómo es aquello Sí. de repente decir, voy a poder volver a andar? Claro, no, estuve 9 meses en silla de ruedas por todas las cirugías y todo eso. Y luego ya de repente me dicen, oye Sara, que te vamos a hacer prótesis. Yo no sabía lo que era, no había pensado que podía existir esto, yo pensaba que me iba a quedar en silla de ruedas. Entonces el proceso es que hacen un molde de la parte que te queda, del muñón, y luego hacen un molde de fibra de vidrio o de carbono. Y claro, el día que fui, creo que pasaron 9 meses, hasta que me las pongo, me pongo las prótesis, todo va por succión, es decir, que el aire que se mete se sale y entonces aprieta el muñón. Claro, es dolorosísimo, tú no estás acostumbrado, pero fue tal la ilusión, las ganas, volverme a ver de pie, el decir, ostras, que puedo caminar. Entonces estaba llorando, no sé si de dolor, de ilusión, de todo. Tengo un vídeo ahí de emociones, luego me fui en el coche y seguía llorando. Sobre todo porque pensaba, me ha encantado, pero ¿voy a ser capaz de aguantar todo esto? Y sí, porque el cuerpo se acostumbra a esa nueva sensación. No es que sea doloroso, es que no la has vivido nunca. Y bueno, que la piel está pues muy reciente y está como muy poco hecha. Luego ya pues con el roce, con el uso, ya se hace más durita y entonces aguantas mejor. No, es una pasada luego como el cuerpo humano se adapta a situaciones que al principio piensas que jamás podrías, pero bueno, es una mezcla entre ilusión y dolor y esperanza y saber, inquietud si vas a seguir pudiendo andar o avanzar o no. También miedo, ¿no? Hay mucha gente que no se quiere poner prótesis y se prefiere estar en silla de ruedas. Yo cuando vi esa autonomía de estar de pie otra vez dije, bueno, yo cuando te veo con las prótesis con las que corres, yo sí que digo, o sea, que a mí me da vértigo de decir, miedo, o sea, que te puedes caer, entiendo obviamente que todo tiene un entrenamiento. Bueno, si me he caído, claro. O sea, me he caído 1000 veces, pero sí. Entramos si quieres en esa parte, tú después cuando ya tienes las prótesis y te vas recuperando, ¿vuelves a trabajar como profe o radicalmente decides empezar con el tema del deporte? ¿Y por qué surge tu inquietud por el deporte y por hacerte un atleta del nivel que has sido, ¿no? Sí, no, pues yo cuando empiezo con las prótesis vuelvo otra vez como a mi vida y poquito a poco y necesito esa parte también de satisfacer pues eso, lo que yo he estudiado, ser profesora, entonces vuelvo a dar clase. Y entonces, bueno, súper bien, me doy cuenta de que puedo hacerlo igual, hombre, más cansada o más, me tengo que parar, tengo que sentarme más veces, pero que lo puedo hacer. Y es una gozada. Lo que pasa es que yo había sido siempre muy deportista y entonces esa parte del deporte me falta y me falla, ¿no? Entonces es cuando empiezo ahí a probar un montón de deportes, pues por probarlos, por sentirme bien. Y ahí, en esa búsqueda de qué deporte hacer, es cuando me chocó con el atletismo y pruebo, pues tengo la suerte de conseguir unas prótesis especiales de correr y empiezo yo a probar sola a correr, que fue durísimo el dolor, pues eso, el acostumbrarte. Y entonces en ese tiempo, durante, pues no sé, fue como un año más o menos, pues daba clases e iba a correr yo sola. Conozco a otro atleta, Alberto Ávila, que también es amputado y me dijo, vente conmigo a entrenar. Y entonces digo, bueno, pues voy a probar. Y entonces cuando lo conozco, digamos, el atletismo profesional. Y es cuando ya empiezo a hacerme la ilusión de, ¿y por qué no? Ser atleta, me está gustando un montón, además, pues eso me desgasta, me quita la energía, que soy muy nerviosa, entonces me quedo relajada, me gusta un montón y encima mejora mi vida, mejoro con las prótesis porque cada vez aguanto más, o sea, todo era como beneficios.
Y es cuando empiezo a competir y a meterme en este mundo. Y como poco a poco se me da bien y digo, ostras, ¿y por qué no intentar ser atleta paralímpica? Justo ahí. Y eso fue Esto con- 2014 o así. O sea, 2000. nada, al nada, el Sí, 3 añitos 3 añitos, después. justo más o menos. 3 añitos. Cuando estás entrenando para ir a Río, Ujú. pues te llega otro batacazo tremendo Total. y te detectan el cáncer de tiroides. ¿Esto porque o sea, ¿tú qué te notas? ¿O qué ocurre en tu cuerpo para que tú vayas al médico, oye, no me encuentro bien o me está pasando algo? Claro, entrenando, lo bueno es que empiezo a entrenar y empiezo a ir también al fisio, pues oye, para colocar el esquema corporal, para que no, los músculos no se me cansen y tal. Y entonces, un día entrenando, pues con el típico calor de verano, pues se me cae una gota y por la cara, por el mentón y tal, y me noto justo en el cuello, me la voy a quitar, y me noto un bulto. Y entonces ahí digo, qué raro. Digo, bueno, será que no corro bien y a lo mejor es un músculo que se me ha contracturado y tal. Entonces voy al fisio y cuando termina ya la sesión le digo, ay, se me ha olvidado, ¿me puedes mirar este músculo que hay aquí? Entonces él al palparlo me dice, Sara, vete corriendo al hospital. Y me quedo en shock, digo, ¿cómo? Sí, sí, que te vayas a urgencias. Entonces me mete tanto miedo que digo, bueno, pues voy a hacerle caso, voy a urgencias. Fui a urgencias, me hicieron una punción y ahí es cuando se ve que tengo cáncer de tiroides. O sea, imagínate, digo, no puede ser. Ya llevaba, pues eso, 3, 4 años con mi nueva vida, adaptándome, ya en el cole feliz, con la ilusión de a lo mejor poder llegar a ser un día atleta, corriendo, pues eso, teniendo nuevas amistades, nuevos círculos, como rehaciendo otra vez mi vida y de repente otra vez el batacazo, ¿no? Y además un cáncer muy agresivo que en menos de un mes me estaban ya operando y me quitaron toda la tiroides porque era muy grande y estaba ahí. Además me dijeron que podía, bueno, quitarme las cuerdas vocales porque podían estar... Sí, sí, no, era todo, el diagnóstico era horrible. Luego al final no, menos mal, pero bueno, me quitaron también 10 ganglios. De esos 10, 6 estaban infectados, que eso era pues el miedo que tenían que se me pudiera extender el cáncer por otras partes del cuerpo. Claro. Y entonces ahí se paró otra vez mi mundo. Estuve 6 meses de baja, tuve que dejar otra vez el cole, el deporte evidentemente, me dieron yodo radiactivo para matar cualquier pues, célula que hubiera maligna en mi cuerpo. Además que es una experiencia, te meten en los sótanos del hospital, estás aislado durante días, luego tienes que salir y estar aislado durante un mes y pico porque eres radiactivo y puedes producir enfermedades a los que están cerca. ¿Estuviste aislada en el hospital en Sí, tu casa? Primero en el hospital 3 días mientras te dan la medicación y luego te tienes que ir a tu casa sin contacto con nadie. Wow. Sí, durante un mes y luego a 2, 3, 4 metros, poquito a poco. O sea, es como pues un aislamiento forzado, pero bueno, que te sirve para reflexionar, pensar. Y lo bueno es que dije, dentro de lo que cabe es cáncer, pero está localizado, me lo han quitado y fue todo muy rápido. Entonces, qué bien que haya funcionado así, que me podía haber, no sé, dado cuenta 6 meses después y ya a lo mejor que hubiera sido muy tarde. Así que y luego a raíz de ahí, pues claro, cada 6 meses revisiones, analíticas para controlar. Y llevo ya 8 años, bien, toco madera, toco todo. Entonces sí, a ver, vendrán otras cosas, no lo sé, pero... No, pero ahora van a venir no, alegrías. claro, ahora alegrías. Sí, sí. Pero Y entonces fue cuando duro. tú te recuperas, que te recuperas Sí. bien, Sí. sigues entrenando. Vuelvo a entrenar. Y ya a nivel, ¿dejas el cole o en ningún momento dejas el No, cole? todavía ahí no. Ahí sí vuelvo al cole y vuelvo a entrenar y justo pues estamos ya en abril, me quedan 3 meses para hacer la marca mínima de los juegos y entonces en la última competición pues hago la marca y me dicen que te vas a Río de Janeiro y ahí ilusionada a más no poder. Y en septiembre fui a los juegos, quedé quinta, súper contenta y ya sabiendo que es algo a lo que sí que me puedo dedicar y a lo que quiero. Y después pasan 3 años en los que combino ser profesora y atleta, que complicado porque eran entrenar todos los días después del cole, y luego ya sí me pido una excedencia para dedicarme solo al deporte porque no me da la vida con las competiciones, las concentraciones, los viajes, los entrenos, y porque además quiero, digamos,
pues echar todo ahí, ¿no? En el deporte. Sé que tiene una edad y si no lo hago ahora, pues no podría hacerlo. Entonces digo, prefiero enfocarme en lo deportivo y luego ya volveré a ser maestra. Claro. Y después de pasar todo aquello, que obviamente pues eso también termina de alguna manera, por muy positiva que seas, Sí. ¿no? Pues tu cuerpo, por todo el tratamiento y demás, llegas a Río, quedas en quinta posición. Yo siempre he pensado, te lo juro, cuando te escucho, que eres una superheroína. O sea, realmente tienes que tener algún truco o algo que no nos cuentas. O sea, como después de todo aquello, ¿no? ¿Qué crees que es lo que tú tienes? El esfuerzo, me consta que es una persona muy trabajadora, no sé, el amor de los demás, tu alegría. ¿Qué crees que es lo que a ti te empuja, a pesar de todas las adversidades, ¿no? a conseguir superar tus metas? Pues yo creo que es un poco, lo has dicho tú, ¿no? El amor de los demás y el amor propio, el decir, bueno, me quiero superar, me quiero ver bien y sobre todo el elegir qué vida quiero tener, ¿no? Y tú puedes elegir, y yo me he dado cuenta de que hay gente que se cree que la vida que tiene es porque le tiene que venir. Y sí, pero es que tú también la puedes cambiar, o sea, todo es entrenable, todo es cambiable. El ser humano podemos cambiar de opinión, de perspectiva, tantas veces como queramos. Entonces está un poco en tu mano el trabajar, ser positivo. Y es muy complicado y lo dejamos muy fácil, pero si lo haces muy constante, al final, curiosamente, el cerebro siempre tiene como mucho más accesible los pensamientos positivos. Que tampoco hay que ser Mr. Wonderful, que no, que yo tengo días malos, que yo también me permito llorar y días de no puedo más, estoy harta, esto es horroroso. Y está bien, pero el no quedarte ahí anclado en esos pensamientos horribles y el pensar en todo lo que sí tienes, yo creo que me da la fuerza. Y sobre todo cada vez que me pongo así un poco más de bajón, pienso en, Sara, podrías estar muerta y es que no lo estás. Entonces valora todo lo que sí tienes y no lo que no tienes. Y cuando haces eso te sientes súper afortunado con la vida que llevas. Da igual qué vida lleves, pero te sientes tan afortunado que es imposible estar enfadado con uno mismo y con el resto del mundo sintiéndote afortunado. Sí. Entonces, Y desde luego el mundo, el cosmos y la vida y todo te quieren aquí, porque, sí, no, porque no solo acaba con esto, ¿no? Todo lo que te ocurre. Ya, no, luego sí. Al cabo de cuánto tiempo te detectan un tumor en la piel, ¿no? Sí, un tumor vasocelular aquí. Pues esto fue a raíz de que me operó del cáncer de tiroides. Yo me noto pues como es como una verruguita, no era una verruguita y tal. Y yo me la trato como una verruga, pero no se va. Y digo, vale, Sara, deja ya de hacer remedios, has pasado un cáncer, mira a ver qué es. Y nada, a los pocos meses del cáncer de tiroides voy a revisión y me dicen que es un tumor vasocelular efectivamente y me tienen que volver a operar. Lo que pasa que esto ya mucho más light porque fue una operación ambulatoria de un día, no me tienen que dar radiación, no me tienen que dar quimio, no me tienen que dar nada. Es como el principio de un cáncer de piel, ¿no? Pero es otro susto. Es otro sustazo, es otro freno en la vida y es otro no me lo puedo creer. ¿Te llegas a plantear, entiendo que sí, bueno, no lo sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué me está pasando todo? O lo ves como tú dices, oye, mira, pero es que sigo aquí. Me ha pasado a mí, pero sigo aquí. Esto es por algo. Sí, o sea, hay una parte de las dos. Al principio dices, porque a mí, jolín, ya va bien. Pero por otro lado digo, bueno, si me viene es porque sé que puedo con ello o he podido y sé que no me va a minar porque es una piedra más en el camino, pero no es mi vida. Mi vida no es la amputación, mi vida no es la enfermedad, el cáncer, mi vida es todo lo demás. Entonces sé que cuesta pensarlo, pero y creo, de verdad, que me van a pasar 1000 cosas más malas, lo sé, pero también 1000 cosas más buenas. Entonces estar preparada y saber la realidad y saber que la vida son cosas malas, quizás alguno pensará, jo, es muy agorero, ¿no? Es como muy malo, pero yo creo que no, porque es muy realista. Y luego te lo tomas, bueno, si ya lo sabía, si no pasa nada, esto me tenía que ocurrir, en algún momento de mi vida había algo malo que me tenía que ocurrir, bueno, pues me preocupo un momento y me ocupo el resto y voy a poner todo lo que esté en mi mano, médicos, recursos para curarme. Claro. Y a pesar de todo esto, participas en los Juegos Paralímpicos en el 2024, si no me equivoco. He estado en Río en 2016, exacto, en 2021 en Tokio y los pasados Juegos en 2024 los últimos en París. Sí.
¿Cuál ha sido para ti tu competición más importante? ¿O la más especial? ¿O la que más recuerdas y por qué? Pues mira, fue el Mundial del 2023 en París también, porque justo, pues a ver, me había cambiado de entrenador, ahora estoy con Sara Montero, con mi entrenadora, llevábamos un año. De Tokio volvía como muy cansada mentalmente, pensando que no valía para el deporte, entonces hice un cambio total y ese año lo disfruté un montón, disfruté tanto el camino, estaba tan contenta que, no sé, la competición me pareció un juego muy divertido, me quité todas las presiones y quedé segunda del mundo. Y yo creo también, además, pues eso, era segunda del mundo, he pasado ya todo, no tengo que demostrarle tampoco nada a nadie, pero cuando disfruto, jolín, se nota en la pista. Y luego ese año, además, 2 semanas después del Mundial me casaba, entonces era como todo felicidad, todo ese año fue perfecto. Y para mí esa competición fue genial. La verdad que compito mucho mejor en los mundiales que en los juegos, yo creo porque tengo menos presión, porque son en julio, entonces estás como más en forma. Los juegos siempre son en septiembre, entonces pasas mucho tiempo sin competir y luego también la presión personal de fuera, de querer hacerlo bien y siempre me falta ahí un punch en los juegos, que ojalá que algún día, pero de momento los mundiales para mí son mi competición y esta en concreto la que más. Qué bueno. ¿Cómo es tu preparación para este tipo de competiciones? Entiendo, entrenos, ¿qué horarios haces? ¿Alimentación? ¿Rutina de sueño? Imagino que tú tampoco bebes ni nada, ¿no? No, la verdad es que, o sea, llevas una vida bastante sana, entreno normalmente 6 días a la semana, si compito entonces son 5 más la competición. Normalmente hemos entrenado por las mañanas o por las tardes, depende, el último año ya por las tardes, que nos era más cómodo, un poco nos adaptamos a lo que nos venga bien cada año en cada situación y normalmente son 2 días de gimnasio, 2 días de pista y 2 días de salto. Y luego, por supuesto, voy con nutricionista. Hay veces que después de las competiciones necesito parar, ser persona, comer normal, tomarme una cerveza, o sea, claro. Eso sí, porque lo necesitas y es sano y mentalmente, y luego vuelves con más ganas. Y aparte, la gente se piensa que si se cuida todo el año, como que va a estar cada vez mejor, y no, el cuerpo necesita tener grasa, necesita como no maltratarse, pero un poco comer guarrerías, no pasa nada. Darse un caprichín. Claro, darse un caprichín para luego mejorar. Igual que necesitas descansar y no entrenar para luego volver a estar a tope. Entonces siempre me cojo eso, un mes así de vacaciones. Sabático, de no soy deportista, no hago nada y soy persona normal y luego ya sí. Y luego, antes de las competiciones, ya últimamente se ha vuelto como costumbre, que es me pego el caprichazo. Porque de nada sirve, el día antes ya no va a cambiar nada. Entonces, pues por ejemplo, en París me tomé unas tortitas con chocolate, total. Así que ya el día siguiente iba a competir, no te va a hacer nada, no vas a engordar nada, no te va, al revés, te va a dar mucha más felicidad que lo que te puede restar, ¿no? Así, y he comprobado que cuando me doy ese lujo antes de la competición, luego estoy feliz y compito mucho mejor. Estás con subida de azúcar. Estoy con la subida de azúcar, estoy a tope, digo, a tomar vientos, ya está, a por todo. Qué guay. Y luego, Sara, también has escrito cuentos para niños, que por cierto, yo en mi última mudanza no lo encuentro, lo tengo que buscar, porque yo lo leía mucho con Mateo y me acuerdo que me gustaba mucho, porque al final es muy importante, ¿no? A los niños pequeños, desde muy pequeñitos, normalizar el que todos somos diferentes. Yo soy muy pesada con mis hijos con esto, todos somos diferentes y está genial, pero en todos los sentidos, no solo físico, sino también de forma de ser, todos somos distintos y cada familia es diferente y cada persona es diferente, ¿no? Total. Entonces cuéntame esto, ¿cómo surge? ¿Te lo proponen o lo propusiste tú? Pues no, la realidad es que fue como algo que surgió naturalmente de dar clases y de darme cuenta que cuando a los alumnos yo les enseñaba las prótesis, pues había de todo, niños que se asustaban, niños que lo aceptaban súper bien, niños que les encantaba o no. Entonces dije, jo, qué de variedad y qué curioso que nadie haya visto a nadie con silla de ruedas o con un perro guía o con prótesis. Y ahí dije, vale, pues tengo que intentar hacer un trabajo, una labor de naturalizar, de normalizar lo que hay para mí ahora sí que es normal. Y entonces empecé a dibujar, que me gusta mucho dibujar, y entonces empecé a hacer unos personajes y fue primero el dibujo que la historia.
Entonces hice los personajes y dije, bueno, ¿y si hago un cuento infantil? Y entonces, bueno, pues me puse a escribir los cuentos y al cabo de unos meses pues tuve la oportunidad de presentarlo a una editorial y les gustó mucho y entonces empezamos con el proyecto. He escrito 5, he publicado 2, pero luego vino la pandemia, luego se retrasó todo, quiero volver a retomar para que salgan los otros 3 que tengo escritos y llegar a más gente. Y a mí me gusta, yo creo que es muy bonito, es un cuento muy sencillo, pues tengo el primero de 0 a 3 añitos, que es como la presentación de los personajes, y el otro que ya es para lectura, que cuentan las aventuras de estos personajes sin centrarte en la discapacidad, pero ves que la discapacidad tiene otra capacidad en esas aventuras. Entonces yo creo que es bonito, es diferente y no sé, me sentí con esa necesidad de hacerlo y de por qué no publicarlo y tuve la suerte, dije, qué bien, pues oye, mira, otra faceta más que he abierto. Y ahora que este es otro proyecto nuevo que te avanzo, porque bueno, con esto ha surgido más ideas, más proyectos y bueno, ahora estoy inmersa en hacer una película de animación con los personajes de mis cuentos. Que esto llevará tiempo porque estas cosas tardan, pero esta es el otro objetivo, ¿no? Chulo, de hacer una peli de animación, una peli de familiar contando pues con estos personajes, con sus aventuras y su historia. Buah, pues yo como madre no sabes cómo te lo agradezco. De verdad, me parece importantísimo, pero importantísimo. Y hablando de madres... Sí. Ya, pues ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te viste? Digo, pero bueno... ¿Cómo estás? No es un donut, no es un donut que me he comido. Bien, muy bien. Muy contenta, la verdad es que, o sea, yo me encantan los niños, por eso me dedico a ser profe, ¿no? Y siempre he querido ser madre, lo que pasa es que con el deporte también tienes que elegir, ¿no? El deporte o la maternidad, claro. Es complicado. Y después de París dije, oye, yo creo que es el momento, siempre, bueno, pues si por lo que sea, por físicamente, después de ser mamá, pues no me veo o no puedo seguir haciendo atletismo, estoy súper orgullosa del camino que he llevado y de todo lo que he hecho. Entonces yo creo que es el momento, ¿no? Cuando tienes esa satisfacción deportiva y profesional, pero también tienes la llamada de ser madre y de tener otro proyecto diferente. Entonces ahora estoy centrada en esto, en cuidarnos, en que todo salga bien, en ser mamá y luego sí, con la idea de, oye, volver a hacer deporte, primero por salud, por mí, por recuperarme. Y quién sabe, oye, que me encuentro bien y puedo competir a nivel, pues eso, de élite, genial. Que no pasará nada porque ya tengo tanto... No te van a faltar proyectos. Exacto, y tanta vida y con mi niño y tal, estaré contenta. Así bueno. Que muy bien. ¿Y tienes que tener algún cuidado especial por el hecho de tener prótesis a la hora de quedarte embarazada? A lo mejor el peso, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Sí. Me has dicho antes que te tenían que cambiar seguramente, porque al final, claro, retienes líquidos y claro. el muñón donde engancha la prótesis... Es más grandote. Exacto. Total, tengo que tener cuidado con el peso, que sigo con nutricionista, que bueno, oye, mira, a veces también hay que saltárselo, los antojos estos los tenemos todas. Pero bueno, dentro de lo que cabe sí, me van a hacer otros encajes un poquito más grandes porque ya empiezo a notar que el muñón no me entra, entonces que duele y ya está, en principio solo es eso. Y bueno, tener cuidado al andar porque claro, el centro de gravedad cambia un poquito pues para que no me caiga y tener equilibrio. Pero bueno, en breve ya cogeré muleta para estar segura, para, oye, por si acaso tener ese apoyo de la muleta y no caerme y no tener ningún percance, pero salvo eso, yo creo que ninguno más. Bueno, ya te contaré en el parto, no sé qué tal será con prótesis, sin prótesis, bueno, no lo sé. La paña es fenomenal. A ver, yo creo en el cuerpo humano, que es muy sabio sí. Y que me va a guiar y que lo haré como tenga que ser. Estás en súper buenas manos y no serás ni la primera ni la última Exacto. mujer. ¿No? Mira, Irene Villa ha tenido 3 hijos, con lo cual sí es mi referente. Efectivamente. Se puede. Efectivamente. Vale, Sara, siempre terminamos nuestros podcasts preguntando, obviamente, ¿qué es para ti lo que de verdad importa? Pues para mí lo que de verdad importa es el amor, es la familia y es esa red de apoyo que todos nos tenemos que construir. Si la tienes porque tienes una familia maravillosa, genial, y si no la tienes, tienes que rodearte de esa gente que te impulse, que te aporte, y para mí eso es lo que de verdad importa, el amor, la sonrisa, pasarlo bien, disfrutar e intentar ser buena persona, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero que se engloban en una, yo creo. Para mí es lo principal.
Bueno, y por último me gustaría terminar leyendo 4 frases que he leído que tú has dicho en algún A ver. momento y que definen a la perfección pues tu increíble e inspiradora forma de ser. La alegría no es una emoción, que ya lo has dicho, es una decisión diaria. Tras perder las piernas, elegiste ver oportunidades y no límites. Las cicatrices son medallas que te recuerdan que sobreviviste y la discapacidad está en la mente, no en el cuerpo. Total. Así que gracias, Sara, por ser un ejemplazo para tantas personas. A vosotros. Muchas gracias.